Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias Señor porque tenemos el espejo de tu palabra. Ayúdanos a vernos en ella y ayúdanos, Padre, a moldear por medio del Espíritu Santo lo que tú quieres que moldeemos. Ayúdanos, Dios, a andar de acuerdo a tu perfecta voluntad. Padre, habla nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Quiero decirles que esta es una parte de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Allí cuando Jesús estaba frente a la multitud, que la multitud le seguía, Él aprovechó para hablarle a la multitud, y no solo hablarle, sino enseñarle acerca del reino de los cielos. Jesús enseña sobre cómo no debemos orar primero. Él le enseña a la gente cómo nosotros no tenemos que orar, qué cosas tenemos que evitar en la oración. Y luego que enseña la manera en que nosotros no tenemos que orar, luego procede a enseñar a la multitud sobre la estructura de la oración. De manera que orar conlleva orar estructuralmente delante de Dios, porque así lo enseñó el Señor, así lo enseñó Jesús a través del Padre Nuestro. Allí le enseñó a la multitud cómo tenemos que orar, qué cosas tenemos que aprender al orar. Orar no es cualquier cosa, amado hermano. Hay que aprender a orar. Oiga bien, hay que aprender a orar. Porque si fuera tan fácil, o fuera una cosa así por así, el discípulo que estaba al lado de Jesús no le hubiese dicho a él: Maestro, enséñanos a orar. De manera que hay que aprender a orar. Los discípulos le pidieron al Señor que le enseñara a orar. Y respondiendo a esa petición de ese discípulo, pues Jesús comienza a hablar de la oración. Gloria al Señor. Es necesario que se aprenda a orar para no estar errando al blanco en el propósito de Dios para nuestra vida. Jesús da algunos principios básicos sobre la oración. Y ahí esos principios básicos los podemos ver en el Padre Nuestro, como les decía. Luego de dar estos principios, como buen maestro, entonces Él conduce a la multitud o a los discípulos a la práctica. Todo buen maestro enseña la teoría, da la teoría, y cuando da la teoría
Pues entonces lleva a los alumnos a la práctica. Porque al final lo que hace el buen alumno, el que hace la que da la enseñanza es la práctica. Cuando el alumno ya llega a la práctica. Porque eso es lo que da a entender que ya usted aprendió la teoría, que usted se sabe la teoría. Pues entonces, un ejemplo de ello, tenemos a Pedro. Pedro había escuchado y el Señor le había dado la teoría de la fe. Pero Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Pues entonces era la oportunidad de que Pedro practicara la fe, ¿verdad? Y el maestro dijo, bueno, pues ven. En eso le llevó Jesús a Pedro a la práctica, para que Pedro practicara acerca de la fe. Pero también Jesús le habló a los discípulos cuando él tenía a más de 5,000 personas, que vinieron los discípulos preocupados porque esas personas no habían comido. Jesús ya le había hablado de la fe a ellos y Jesús le llevó al campo de la práctica y le dijo a Jesús a los discípulos, bueno, pues denle de comer. Ellos vinieron preocupados de Jesús, mire, toda esa gente tiene que tener hambre. Pues entonces Jesús le dijo, denle de comer. Lleven las cosas a la práctica, ¿verdad? Porque el maestro no solo se conforma con dar la teoría, él quiere que sus alumnos, sus discípulos vayan a la práctica. Gloria al Señor. Que vayamos a la práctica. Bueno, pues Jesús comienza a hablar de la oración y de la estructura de la oración. Ya cuando habla de ella, pues entonces hace una gran invitación a sus discípulos. Jesús le extiende una gran invitación a sus discípulos y nos extiende a nosotros la misma invitación. La invitación está ahí efectivamente en el verso 7. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Es decir, ya les enseñé acerca de la oración. Ahora yo quiero que ustedes ejecuten, que ustedes comiencen a pedir. Amén. Gloria al Señor. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Ahora yo quiero que ustedes lo hagan. Y es lo que el Señor quiere con nosotros. Que nosotros, al saber de la oración, nosotros llevemos a la práctica la oración y que comencemos a pedirle a Dios. Jesús nos invita a pedir, a buscar, a llamar, y son 3 acciones que nos ayudan a encontrar lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Para que se cumpla ese propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a buscar y tenemos que aprender a llamar. Tenemos que hacerlo, pedirle a Dios, buscar de Dios y llamar a Dios. Gloria al Señor. El pedir, buscar y llamar está en un imperativo presente, lo que nos indica a nosotros que es una acción que tenemos que hacerla todos los días. Es decir, pedir, buscar y llamar delante de la presencia de Dios tiene que convertirse en un estilo de vida en nuestra vida. Un estilo de vida. Que eso sea un estilo de vida entre nosotros, entre los creyentes, en nuestro diario vivir. Y hay una gran pregunta muy interesante. Si Dios nos ha hecho esta gran invitación a nosotros, ¿por qué solemos pedir poco? ¿Por qué solemos orar poco? ¿Por qué no solemos pedir con esa
frecuencia y con esa asiduidad delante de la presencia del Señor, continuamente delante de su presencia. Una de las razones por la cual solemos orar poco delante de Dios es que muchas veces nosotros solemos orar para que el Señor resuelva nuestros problemas. Yo oro para que Él me resuelva mis problemas, mis inquietudes. Y como vemos que el Señor no complace en todo lo que nosotros queremos, porque muchas veces pedimos es para nosotros, para complacernos a nosotros mismos, para complacernos a nosotros mismos. Y ya Santiago lo dijo, muchas veces ustedes piden y no reciben porque ustedes piden mal, ¿verdad? Entonces tal vez un grupo pudiera decirle al Señor, pero yo pido. El detalle es que nosotros pedimos muchas veces, pero pedimos para gastar en nuestros deleites. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero eso que yo estoy pidiendo delante de la presencia del Señor, muchas veces para gastar en mis propios deleites. Y nada tiene eso que ver con el reino de Dios. Y déjeme decirle algo. Si a Jesús siempre se le contestó sus oraciones, o el 99.9% se le contestó su petición, era porque Jesús siempre buscaba las cosas del reino de los cielos. Por eso Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre siempre Jesús pedía, y por eso siempre se le contestaba, porque él pedía siempre la voluntad del Padre. Entonces, Primera de Juan capítulo 5 verso 14 también nos da a entender a nosotros sobre esto de la oración. Dice 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos cualquier cosa en su voluntad, la recibiremos. Cualquier cosa, pero ese cualquier cosa tiene que ser en la voluntad del Padre para poder ser contestada. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, esa es una de las razones por la cual no solemos orar tanto en la presencia del Señor. ¿Y qué tal si ellos, los problemas, y qué tal si los problemas van en línea con el propósito de Dios para formar en nosotros un mejor carácter? Muchas veces el problema llega a nuestra vida como un instrumento de Dios para formar nuestro carácter, para formarnos. Recuérdense que el propósito de Dios es que nosotros vayamos transformando nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. De manera que Dios lo que busque en nosotros ese mejoramiento. Dios busque en nosotros que nosotros nos vayamos perfeccionando hasta llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios va a buscar siempre. Y lo que Él entienda que tiene que llegar a nuestra vida para acercarnos más a Él, para que dependamos más de Él, para que pidamos más a Él, para que llamemos más a Él, lo llamemos más, Él lo va a permitir en nuestra vida, sea lo que sea. Porque el fin de Dios es que nosotros nos parezcamos cada día más
a Cristo. Alguien dijo que al orar por un problema que, digamos lo siguiente, dijo esa persona que si nosotros vamos a orar por un problema que tenemos, digamos lo siguiente, dice: Señor, si este problema no cumple con tu propósito en mi vida, pues quítalo, ¿verdad? Si ese problema no va con tu propósito en mi vida, pues quítalo. Y así mismo debemos orar, ciertamente. Si el problema, la angustia, cualquier cosa que llegue a nuestra vida, si eso va con el propósito de Dios, pues entonces digamos que se cumpla tu propósito en mí. Porque efectivamente fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo le mostró allí en el Getsemaní a Dios, pasa de mí esta copa, pero que al final no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros debemos perseguir siempre, hacer la voluntad del Padre. Lo que no queremos en la vida, amados hermanos, puede que sea el instrumento de Dios para que se cumpla su propósito en nosotros. Es importante que al pedir, que al buscar o al llamar, debemos impedir que sea la carne la que ore, sino que tiene que ser el Espíritu. Hay que impedir que la carne pida, o que vaya a orar, o que se presente ante nuestro Dios. Miguel Núñez dijo lo siguiente. Miguel Núñez dijo: nunca la carne ha deseado una sola de las ofertas de Dios. Por eso no podemos orar en la carne, porque la carne nunca ha deseado una de las ofertas de Dios, pero tampoco la carne nunca ha creído en una de las promesas de Dios, y la carne nunca ha disfrutado una sola de las dádivas de Dios. Es decir, que hay que dejar de pedir en la carne, para los deleites de la carne, sino para el deleite del Espíritu Santo. Dios está interesado en darnos todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Todo lo que nosotros necesitamos. Por eso nosotros tenemos que encajonar, tenemos que entrar este verso, esta palabra del Señor, el pedir, el buscar, el llamar. Tenemos que hacerlo dentro de la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor nos ha hecho una gran invitación a pedirle, a buscarlo y a llamarlo. Tenemos esa gran invitación. Y como dijo el pastor Teófilo en una ocasión, que es de mal gusto que cuando usted lo invitan, usted deje a una gente o a la persona esperando. Es de mal gusto, ¿verdad? Que si Flor me dice: mira, yo quiero que el sábado usted venga a comerse un espagueti, que yo deje entonces a Flor esperando. Es de mal gusto. Valga el ejemplo. Que si la hermana Elvira invita a Carolina y Carolina no se aparece, de mal gusto, y Elvira se va a sentir mal, ¿verdad? Pues Dios nos ha invitado a nosotros a que le pidamos, a que lo llamemos y a que le busquemos en oración. Por tanto, amados hermanos, tenemos que acudir a esa gran invitación de parte del Señor. Entonces, amados hermanos, al tener esta gran invitación de parte de Dios, el Señor al hacer la invitación, Él ha acompañado esa invitación con una gran promesa. Él no solo nos invita,
sino que esa invitación Él la adjunta, la acompaña, le agrega una gran promesa. Él dice que pidamos, pero al pedir, está la gran promesa de que Él nos dará. Es una gran promesa. Pidan que yo les voy a dar. Busquen que van a encontrar. Pero tenemos que buscar. Y otra gran promesa es que tenemos que llamar, ¿verdad? Y Él entonces nos va a abrir la puerta. Muchas veces nosotros llamamos y no se abre la puerta que nosotros queremos, pero Él abre la mejor puerta para nosotros. La que Él decide abrir es la mejor, la que nos conviene. Por eso tenemos que llamar y llamar, que Él se va a encargar de abrir la puerta que le conviene, que te conviene a ti, como me conviene a mí. Porque recuérdense que Él lo que quiere y busca lo mejor para nosotros. Si nosotros pedimos por un camello y Dios sabe que el camello no nos conviene, esa puerta no nos la va a abrir. Cuando viene a ver pedimos por un camello, el Señor nos abre la puerta de una bicicleta, no abre la puerta de otra cosa, la que nos conviene. Ahora Él conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe qué es lo que nosotros necesitamos, y por eso Él abre la mejor puerta, la que nos conviene a nosotros. Gloria al Señor. Amados hermanos, cuando buscamos, tenemos que buscar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Y cuando llamamos, tenemos que llamar para ser obediente al Padre. Todo lo que nosotros vayamos a pedir al Señor, vayamos a buscar al Señor, tiene siempre que llevarle gloria al Padre, gloria al Señor. Recordemos eso siempre. Y Él promete escucharnos, respondernos y abrirnos la puerta. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, la oración con promesa. Oremos porque tenemos una gran promesa de parte de nuestro Dios, que Él nos va a contestar, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. El Dios que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra es el mismo Dios que nos ha extendido la invitación a nosotros a pedirle, a buscarlo, a llamarlo, con la base de una gran promesa de darnos y de que encontraremos y abrirnos cuando nosotros pidamos bajo su voluntad. Ese es nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Bueno, pues hemos venido esta noche a pedirle bajo su voluntad.